Nadie sabía de dónde venía este barco abandonado que apareció misteriosamente en las costas de Irlanda. Así empieza la historia de este misterioso barco que hoy les voy a contar. Cuando los habitantes del condado de Mayo vieron un barco que se acercaba a sus costas y que se dirigía lentamente hacia el horizonte del océano Atlántico, trataron de llamarlo por todas las frecuencias de radio posibles. A pesar de sus esfuerzos, no recibía ninguna respuesta, así que hicieron lo que cualquier comunidad responsable haría: llamaron al guardacosta local. Sin embargo, lo que los funcionarios encontraron cuando finalmente abordaron el barco fue solo el comienzo de una historia que los llevaría a reconstruir una respuesta a un misterio increíble. A medida que el barco se acercaba cada vez más a la playa, los espectadores podían ver algo que andaba mal. No solo su forma era extraña, sino que parecía abandonado y sin ningún signo de actividades humanas. Se llamó a la autoridad local y se les envió un barco para investigar la misteriosa embarcación. Dado la naturaleza de la costa irlandesa, y muchos tenían lo peor, pero ¿por qué estaban tan preocupados? La costa oeste de Irlanda es conocida por sus aguas agitadas. Cuando se encontró el barco, lo primero que se pensó fue si había pasajeros atrapados dentro del casco. A los espectadores les preocupaba que el barco hubiera sido dañado por una tormenta y sus pasajeros no pudieran pedir ayuda. En consecuencia, lo primero que se hizo fue llamar a un equipo de rescate para verificar si había alguien atrapado a bordo. Sin embargo, al entrar descubrieron que la embarcación estaba totalmente vacía. Para poner en contexto esta historia, el condado de Mayo es uno de los condados más grandes de Irlanda y tienen una población de 130.000 habitantes. La zona está rodeada de acantilados que son conocidos por ser uno de los más grandes e impresionantes de Europa. Las vistas de la costa que rodea Mayo son ciertamente hermosas, pero la gente generalmente expresa más interés en los artículos extraños que aparecen en sus playas. Michael Huston, de la unidad de guardacosta de Bray Guys, fue una de las primeras personas en llegar a la escena. Recordó que se apresuró a ir a la playa esperando que la gente que estaba en el barco necesitara su ayuda. Cuando descubrió que en el barco estaba vacío, no tenía idea qué pasó. No sabía qué pensar. Solo estaba preocupado por la seguridad y por la protección. Le dijo a un diario inglés, al Daily Telegraph: entonces pensé, ¿de dónde en el nombre de Dios ha salido esto? ¿Y quién lo construyó? Lo que hizo que la situación fuera aún más inusual fue la propia embarcación, que tenía un diseño único. Se había hecho con recortes de madera, Seitrofron, una marca registrada de espuma de polietileno, construida de celdas cerradas, comúnmente llamado tablero azul, utilizado en paredes y techos de cimiento, como aislante térmico y barrera contra el agua. El barco improvisado también tenía ventanas plexiglas y paneles solares. Claramente había sido un trabajo improvisado. Por eso es aún más extraño que la gente que construyera el barco no estuviera a bordo. ¿Por qué alguien abandonaría una nave que se había tomado el tiempo y el esfuerzo de construir desde cero? Además, el barco no era realmente adecuado para cruzar el océano, era bastante pequeño y solo tenía unos 12 pies de ancho y 20 pies de largo. Realmente no fue hecho para viajes largos. Esto llevaba a Huston a comentar que el barco era más bien una caravana flotante. No estaba en buenas condiciones de navegabilidad y no se veían particularmente seguros. Esto hizo aún más sorprendente que el barco terminara en las costas de Irlanda, cuando nadie en la ciudad afirmaba ser el propietario del barco. Su interior, sin embargo, se encontraba en condiciones impresionantes. Había sido claramente bien mantenido, lo que planteaba aún más preguntas sobre el propietario. No me gustaría salir en él, pero si fuera un sin techo sería como un castillo, comentó Huston. ¿Por qué alguien cuidaría tanto el interior del barco para enviar a navegar sin nadie a bordo? ¿Esperaba que se hundiera o, peor aún, había estado a bordo y había desaparecido en el mar? Se necesitaba más investigación.
la Guardia Costera decidió que era necesaria una investigación más exhaustiva. Subieron al interior de la embarcación y comenzaron a mirar más de cerca los detalles. Encontraron algo bastante curioso escrito en las paredes. Yo, Richard Small, dono una estructura a un joven sin hogar para darle una vida mejor, algo que los terrícolas deciden no hacer, decía el mensaje. Sin alquiler, sin hipoteca, sin factura de agua, con este breve mensaje el fabricante del barco había respondido a la mayoría de las preguntas que el mundo tenía sobre el barco. Después de leer el mensaje, los investigadores descubrieron que Richard Small es un ecoaventurero que vive en Ontario, Canadá. Después de todo, los canadienses tienen una reputación impresionante por cruzar el país de manera única y aventurera. Así que eso no debe ser una gran sorpresa. Si no nos crees, solo tienes que mirar al hombre que hizo el barco. De hecho, Richard Small había viajado 4.375 millas desde Columbia Británica hasta Terranova en un triciclo propulsado por energía solar. No hay nada más acorde que eso. Una vez que se resolvió el misterio, la Guardia Costera irlandesa se puso en contacto con las autoridades de Halifax, Canadá. Deberían informarles del descubrimiento y se entusiasmaron al ver lo lejos que habían llegado el barco antes de que se hundiera. Los funcionarios canadienses estaban tan sorprendidos como ellos. No podían creer que el barco había llegado tan lejos. Al parecer, Small había pensado originalmente en cruzar el Atlántico por su cuenta, y en realidad fueron las autoridades canadienses las que lograron disuadirlo de hacer el viaje. Por si preguntabas por qué lo disuadieron, te recordamos que la estructura no fue construida para viajar y el viaje es de 4.000 millas y realmente no había sido seguro para Rick viajar, aunque el barco finalmente llegó a las costas de Irlanda. Vimos el barco por última vez en Portugal, en Cove, en Terranova, durante el verano, informó un portavoz de la Guardia Costera irlandesa. Las autoridades de Halifax se sorprendieron que haya llegado a Irlanda y estuviera en una sola pieza. En Canadá muchas personas ya conocían la misión de Ricky Small y habían visto el barco salir de su hogar canadiense y se sorprendieron cuando se enteraron de lo lejos que había llegado. Es increíble cómo llegó hasta ahí, dijo Hugh Gillespie en Facebook, que nadie esperara que cruzara el océano Atlántico y que Ricky Small demostró a todo el mundo que estaba equivocado. Sin embargo, nos sentimos aliviados de que no haya ido a bordo, ya que la misión seguiría siendo peligrosa. Otros compartieron su conmoción por el extraordinario viaje por Facebook. Colton McDonald escribió: trabajé en un aserradero local ahí, en Terranova. Pasé mucho tiempo ayudándolo a Ricky a conseguir los materiales que compró en el astillero. Un tipo raro pero muy interesante. Increíble lo lejos que llegó el barco. Tendré que especular sobre lo que le pasó cuando Colton le dio los materiales a Ricky. Claramente no se imaginaba el éxito que tendría su idea, pero esto tenía algo que ver con la forma en que fue construido. Al fin y al cabo, la casa flotante era más resistente de lo que todo el mundo esperaba. Aquellos que dudaban de ello estaban obviamente equivocados, pero podían haber anticipado su éxito si hubieran mirado de cerca los detalles. Ricky había cubierto el barco con alquitrán para que en el exterior de la madera fuera resistente a la intemperie. También se creía que el barco estaba equipado con un motor eléctrico con un panel solar en el techo. La BBC informó el sistema que gobernaba el barco era solo una tabla de madera atornillada a un PVC y los motores apenas generaban suficiente potencia para moverse. Mientras tanto, en Irlanda, el Consejo del Condado de Mayo tenían una casa vacía en sus manos. Decidieron colocar el barco en un depósito de almacenamiento, mientras decidían qué hacer con él. A un funcionario conocido como un receptor del naufragio se le asignó la responsabilidad de cuidar el barco. Se decidió que estaría un año a que el propietario legítimo
lo reclamara y después decidirían qué hacer con él. Sin embargo, tras la noticia de que el barco había llegado a costas irlandesas, Small no se puso en contacto con el Consejo del Condado de Mayo. El Consejo se esforzó para llegar a Small para devolver el barco, o al menos informarle de que el barco había sido encontrado. Curiosamente, sin embargo, nadie consiguió comunicar con Ricky. El consejero estaba esperando a que pasara un año para que pudiera decidir qué hacer con el barco. Estaba tan bueno, muchos grupos han expresado su interés en hacer lo suyo. El barco estaba tan buen estado en el interior y solo necesitaba algunas alteraciones menores. Es más, en el mensaje Small indicaba que tenía la intención de regalar su barco. Una de las partes interesadas fue la organización sin ánimo de lucro, Menshell. Ellos ofrecían ayuda para la restauración de la nave. Otros grupos esperaban que el barco se convirtiera en una atracción turística en el West Atlantic Way de Irlanda, y mucha gente se había congregado en la playa para visitar el barco. Curioso, si la gente esperaba que si se convertía en una atracción permanente habría un aumento de turismo local, pero realmente vendrían la gente de todas partes a echar un vistazo a la creación de Ricky Small. Todos parecían querer cosas diferentes, pero una cosa en lo que todos parecían estar de acuerdo era que querían el barco, que permaneciera en Mayo, ya que allí estaba el lugar donde había terminado. Just explicó a Metro News: si el barco no se reclama y pertenece a Irlanda, nos gustaría que se mantuviera localmente. Añadió: ha subsistido mucho interés. La idea de Ricky Small para el barco fue definitivamente maravillosa. La falta de vivienda sigue siendo un problema muy serio en Irlanda y en el Reino Unido, aunque Ricky no tenía la intención de que su barco terminara allí. Recientemente se ha producido un aumento en el número de co-homes, es decir, casas que se utilizan con poco o ninguna energía. Además de vivir en un barco, es también una forma de evitar el aumento de los precios de la vivienda. Al fin y al cabo, la creación de Ricky tiene el potencial de albergar a una persona sin hogar que necesite un refugio. Y el misterio que queda es lo que pasó a Ricky Small. Timothy John Evans, un marinero, vio el barco antes de hacer su viaje y le preguntó a Small sobre sus intenciones. Él recordó el sistema de gobierno del barco era solo una pieza de madera atornillada a un tubo de PVC y los motores apenas generaban suficiente potencia para moverse. Dada la naturaleza de su sistema de gobierno, Timothy se sorprendió al enterarse de lo que la tabla lo había logrado. Habría felicitado a Ricky por su éxito, solo que el canadiense no está en ninguna parte. Nunca lo volví a ver. A Timothy, sobre su último contacto, la última vez que lo vi a Small fue en el 2015. Recordó cuando salió de nuestra área, estaba parado en la cima usando un largo 2x4 pedazo de madera para sacar a empujones porque la corriente estaba paralizando el barco. Así que parece que Ricky ignoró el consejo del funcionario canadiense y decidió atravesar el Atlántico en su barco. Sigue siendo un misterio dónde se encuentra hoy en día, sobre todo ya que el barco llegó a Irlanda sin daños. Solo podemos esperar que Ricky Small esté en un lugar seguro, trabajando en otro invento loco. Donde quiera que estés y lo que estés haciendo, ahora se ha convertido en la leyenda que construyó la caravana flotante que navegó por el Océano Atlántico. El barco ha sido llevado a tierra a Cross Beach, Condado de Mayo, donde aún permanece hoy. Además de ser un símbolo de aventura, el mensaje de Rick de compartir con los necesitados sigue siendo una invaluable lección para la sociedad de hoy.